Presentamos Vertiente de Opinión, un programa producido por el periodista Mario Emilio Pérez. Saludos amigos de Vertiente de Opinión. Nos da mucho placer tener con nosotros a un habitual de este programa. Se trata del ingeniero Guillermo Caray, un diestro comunicador cuyos artículos en el periódico Hoy no me pierdo. A veces, como no soy economista, tengo que pararme y leerlo despacio porque el ingeniero Caray es un economista versado y él escribe con sencillez, pero los que no somos diestros en la materia económica, ustedes saben, queridos teleaudientes, que alguien definió a los economistas como personas que vaticinan lo que va a ocurrir en un año en un país. Y luego de esos 6 meses vaticinando lo que va a ocurrir, dedican los 6 meses restantes para explicar las razones por las cuales no ocurrió lo que ellos vaticinaron. El ingeniero Guillermo Caray es vicepresidente del Partido Reformista Social Cristiano y se ha mantenido con mucha independencia de criterio en esa organización política. De inmediato vamos a dialogar con nuestro distinguido invitado, el ingeniero Guillermo Caray, un habitual en Vertiente de Opinión. Guillermo, casi la razón natural, como un término que usaba un querido amigo muy a menudo, decía, la razón natural lo indica. Hasta un periodista novel y yo, hasta por razones geriátricas, no puedo ser novel en ningún lado, ni en ninguna actividad. Tu opinión sobre la recién finalizada encuesta de la reputada firma Gallup acerca de las consideraciones externadas en esos números que han provocado, de acuerdo a la ubicación político-ideológica de la partidocracia dominicana, en opiniones diversas, algunas antagónicas, otras próximas, y la situación política del país es tan, vamos a decir, compleja, que muchos consultados, analistas políticos, no quisieron opinar sobre ella. Adelante. Bueno, realmente yo creo mucho en la encuesta Gallup y confío en el personal que tiene a su cargo las encuestas en República Dominicana. Creo que hay un momento que no fue el más propicio, porque sobre todo al coincidir con cambio de patrocinadores. Pienso que la encuesta se diseñó adecuadamente, se introdujeron valores o criterios que no eran frecuentes en la encuesta, como por ejemplo los cálculos en función de la proporción de personas que votarían y las opiniones que dieron resultados diferentes. Por ejemplo, en las preferencias globales, el presidente Abinader quedó por debajo de 50, pero en los votantes quedó sobre más de 50. Eso generó cierta suspicacia. Por otro lado, hubo una nota que no es que yo la encuentre pecaminosa,
pero es inusual en las encuestas, que fue una observación de que las informaciones que aparecen ahí tienen que ser tomadas como base para el diseño estratégico. Yo creo que eso estaba de más, eso holgaba decirlo. Pero independientemente de esas observaciones, yo creo que lo que demuestra esa encuesta es que la competencia en el 2024 va a estar muy cerrada, que no hay un resultado seguro que se avisore. Indudablemente, en estos momentos el presidente Abinader está encabezando las preferencias, pero como salió en una caricatura de un periódico, viene arreando en un segundo lugar el expresidente Leonel Fernández. Me parece que faltando tanto tiempo y habiendo tantos problemas nacionales que pueden condicionar la decisión del votante, la competencia se vislumbra muy cerrada. Y lamento que los que apoyan a Luis Abinader, que es el candidato que yo he apoyado durante mucho tiempo, se están olvidando de esa expresión popular, camarón que se duerme se lo lleva a la corriente, y están gozándose de una situación presente que puede fácilmente cambiar en el futuro, sobre todo si es que los que están dirigiendo el activismo político del presidente Abinader no se despiertan y reconocen las dificultades que está observando la sociedad dominicana en términos de escogencia de candidatos y escogencia de gobernantes para el próximo año 2024. Como todo el pueblo dominicano conoce, el ingeniero Guillermo Caram fue un destacado líder ideológico del Partido Revolucionario Social Cristiano y fue de los primeros que consideró pertinente una alianza que incluso cambiara la denominación del Partido Reformista. Llevó entonces Partido Reformista Social Cristiano, porque él decía, con razón, que el socialcristianismo aportaba la ideología y el reformismo, balaguerismo, aportaría entonces la membresía numerosa que podía conllevar, como conllevó, triunfos electorales de los cuales el Partido Revolucionario Social Cristiano y sus dirigentes, ya constituyendo parte de la nueva organización, de la nueva fusión, pues fueron beneficiados. Pero ahora, como se está hablando de la posibilidad de alianza entre las tres fuerzas que tienen mayores posibilidades para ganar en las elecciones presidenciales y congresionales y municipales de 2024, ¿cómo se van a aliar? Porque uno dice, bueno, para que no gane en primera vuelta el Partido Revolucionario Moderno y su candidato Luis Abinader, la Fuerza del Pueblo y el Partido de la Liberación Dominicana podrían aliarse. Pero también puede ser que el Partido Revolucionario Moderno, después de una lucha entre las otras dos fuerzas opositoras, busque alianza con la más débil para ganar en una segunda vuelta. ¿Qué le dice a un artífice del alianzalismo, valga el neologismo, Guillermo Caram, de estas posibilidades? Bueno, en primer lugar, debo aclarar que yo no sé si yo quedé en la directiva del Partido Revolucionario Reformista Social Cristiano en las pasadas elecciones.
Creo que no, porque no he recibido ninguna invitación. Y además, no, desde hace tiempo, consideré que la militancia, eh, el activismo político en el seno del Partido Reformista Social Cristiano disminuían mi capacidad de contribuir al desarrollo dominicano, al desarrollo de su economía, al desarrollo político, por la conjunción de intereses que hay en esa agrupación, de manera que yo no puedo hablar a nombre del Partido Reformista Social Cristiano, ni creo que mis consejos o mis opiniones puedan ser adecuadamente ponderados por los directivos de ese partido, que tienen otras prioridades, que tienen otro punto de agenda, que los respeto, pero no quiero involucrarme en esa situación. Sí creo que el proceso que viene, el proceso del 2024, es un proceso que, como todos los procesos políticos, tendrá muchas repercusiones para la suerte nacional, y que los dominicanos tenemos que hacer un ejercicio a mi juicio, que va por encima de las formaciones políticas. Yo creo que el que va a ganar aquí no va a depender de si de los esquemas de alianza. Para mí eso es secundario. Las alianzas en República Dominicana solo han servido para mantener vigencia a los partidos minoritarios. No es que han sido efectivamente determinantes, porque esos partidos minoritarios lo que han hecho es seguir la pauta, sobre todo en la escogencia de candidatos que trace el partido mayoritario. Yo creo que lo que va a determinar los resultados de las elecciones del 2024 es la actitud y el accionar del gobierno en los meses y en el año y pico que queda, sobre cómo encarar los problemas nacionales, cómo enfrentar los problemas económicos, cómo enfrentar los problemas ambientales, los problemas sociales, los problemas migratorios. Hasta ahora, en cierta forma, se veía un horizonte en el que la carrera política estaba dominada por el PRM y específicamente por Luis Abinader. Pero indudablemente hay otros candidatos que están avanzando, porque yo parto de la base de que el sistema político, el sistema tradicional de partido colapsó o está en vía de colapsar definitivamente. Porque ¿quiénes conforman o conformaban el sistema tradicional del partido? El Partido de la Liberación Dominicana, el PRD y el Partido Reformista. El Partido de la Liberación Dominicana, desde mi punto de vista, difícilmente levanta cabeza con todos los expedientes judiciales que están pendiendo sobre sus hombros. El Partido Revolucionario Dominicano, que ha derivado en el Partido Moderno, constituye como hasta cierto punto el único coletazo del sistema de partido anterior, pero está por verse, porque es primera vez que gobierna y es un partido joven. Es un partido al cual se le puede atribuir o diagnosticar con los mismas variables de referencia de cómo se diagnosticó el Partido de la Liberación Dominicana hace 1 o 2 periodos constitucionales de gobierno, que el PLD decía, bueno, que ya el PRD y el Reformista colapsaron y que nada más quedaban ellos. Tú recuerdas que llegaron a decir que el PLD era una fábrica de candidatos y que gobernarían hasta el 2040. Ya se acabó el 2040 en el 2020. O sea, 20 años de adelanto a los pronósticos que los mismos PLDistas se hacían. Bueno, el PRM tiene ese mismo desafío ahora. ¿Cómo va a encarar los problemas económicos que hasta ahora venía encarando más o menos manejable, pero sin una oposición como la que ya se vislumbra que va a pasar? Porque ante el colapso del PLD, olvídate, haya alianza o no entre el PLD y la Fuerza del Pueblo, los PLDistas van a votar por el candidato Leonel Fernández,
repito, haya alianza formal o no, porque es la opción en que ellos ven que podrían sentirse mejor. Entonces ven un escenario polarizado en el 2024 entre Leonel Fernández y Luis Abinader. Para mí no cuentan los demás partidos, no contarán los demás partidos. Y veo como siempre ha pasado en la sociedad dominicana, que el problema está en los líderes más que en los partidos. Tú recuerdas que antes la polémica era Balaguer o Bosch, o era Balaguer o Peña, o Peña o Bosch, todos girando alrededor de los líderes. Al fallar Bosch, que lo releva Leonel Fernández, se arma otra situación interna que ya está saliendo de circulación. De manera que yo no creo que sea importante el tema de las alianzas para los próximos comicios. Lo que sí creo que dependerá de cómo actúe Luis Abinader, cómo sortea Luis Abinader los problemas económicos, sociales, migratorios, ambientales que están afectando a la República Dominicana, que hasta ahora lo ha sorteado sin una oposición significativa, pero de ahora en adelante, para mí, todo va a girar alrededor de Leonel Fernández, porque descarto que el PLDismo como partido pueda surgir como una opción, y los PLDistas, repito, haya alianza o no, votarán por Leonel Fernández. ¿Qué piensa Guillermo Caray del hecho de que el Partido Revolucionario Moderno y su candidato presidencial, hoy presidente de la República, Luis Abinader, al encontrar primero la pandemia del COVID-19, que como tú sabes, causó estragos económicos a nivel mundial, y por ende la República Dominicana no podía ser la excepción a esa catástrofe. Entonces, además de eso, la guerra de Rusia y Ucrania, que ha influido poderosamente en el mundo económico, sobre todo porque hay varias potencias nucleares envueltas en ese conflicto: Norcorea, China Popular, Rusia, Estados Unidos, Francia, o sea, los países, gran mayoría de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN. ¿Qué piensas tú del hecho de que los partidos de oposición, aparentemente soslayando esos problemas que encontró el Partido Revolucionario Moderno y Luis Abinader, para hacer críticas sobre la inflación y sobre otros problemas que tienen como consecuencia lo que ya expresé en la pregunta? Mira, yo creo que para el sistema de partidos dominicano, uno de los factores que más ha contribuido a su degradación ha sido el no sintonizar con las corrientes internacionales que están observándose. A veces nos quedamos atrás. El mismo Bosch, fundador del PLD, creo que en una ocasión dijo que nosotros siempre íbamos como en camino contrario o rezagado de cómo andan las cosas internacionales. Ahora mismo, por ejemplo, se está observando algo trascendental que debe condicionar la agenda de los partidos, la agenda de gobierno, los programas de gobierno. Estamos observando un debilitamiento de nuestro principal socio comercial con relación a el resurgimiento de China
y la armonía ruso-china, que incluso se agregan algunos otros países asiáticos en ocasiones, en algunas veces Corea del Norte, en otros un país de idioma árabe, como el caso de Irán. Entonces, eso está conformando un orden internacional. Rusia está hablando claramente de que ya el problema de la bipolaridad cambió, el mundo ha cambiado. Y no se puede ignorar el papel de Rusia, que por lo menos ha resistido una embestida de la Organización del Atlántico Norte, de la OTAN. Pero hay algo nuevo, y es que el grupo BRICS, Brasil, por sus siglas, Brasil, Rusia, India, Sudáfrica, Rusia y Sudáfrica, está conformando un bloque que habla incluso hasta de una moneda que pueda sustituir el dólar, de una zona económica. En la política norteamericana en este momento está girando alrededor de o tiene signos que acusan de la debilidad del dólar como factor de referencia en el orden económico mundial. Entonces, yo creo que los partidos políticos dominicanos siempre nos hemos quedado rezagados a esas corrientes internacionales que van evolucionando en el mundo. ¿Qué te dice a ti ese impetuoso desarrollo económico chino que indudablemente ha llevado a que esa especie de guerra fría con Estados Unidos lo esté en América Latina, paradójicamente y de acuerdo a los últimos resultados, colocándolo en posición ventajosa sobre los Estados Unidos, algo que era imposible pensar hace una década? Bueno, yo creo que ese empuje chino, sabe que la paciencia oriental es mucho mayor que la paciencia occidental. En China hay un estudio sistemático de la conducta, su filosofía, incluso llamémoslas religiosas, aunque ellos no la llaman religiosas, porque la religión es una relación del orden con Dios. Su filosofía de pensamiento se basa mucho en la paciencia. Su sistema político, que no es democrático, sino de partido único, también ayuda a que se esté pensando siempre en el largo plazo. Acuérdate de la expresión de Churchill: la diferencia entre un político y un estadista es que el político piensa en las próximas elecciones y el estadista piensa en las próximas generaciones. Bueno, yo diría que China en cierta forma hace tiempo que está pensando en eso. Fíjate el detalle que hay ahora. Estados Unidos, que es nuestro principal socio comercial y que en cierta forma Luis Abinader está ahí por el apoyo de los Estados Unidos en las elecciones pasadas. Acuérdate de aquella famosa llamada de Pompeo y los apoyos a través de las organizaciones no gubernamentales vinculadas al estilo norteamericano. Sin embargo, uno se pregunta, bueno, pero ¿y cómo es posible que a casi 3 años de gobierno no haya una correspondencia diplomática? Por ejemplo, tenemos nosotros una embajadora en Estados Unidos. ¿Por qué no hay un embajador en Estados Unidos? ¿Qué es lo que ha pasado? Y sin embargo, ya China mandó el sustituto 4 meses antes de que venciera su periodo. Es decir, mientras China solapa, para utilizar un término de la ingeniería, una cosa sobre otra, o como se dice en inglés, overlapping, para que el saliente conviva con el entrante. En el caso de Estados Unidos, el saliente se fue hace casi 3 años y el entrante ni siquiera se sabe quién es. Entonces, pienso que, y esto es una observación que no es
válida únicamente para las políticas dominicanas, sino el mundo occidental está subestimando las características del comportamiento político de Oriente en general y de China en particular. Retornando a la política criolla, ¿cuál sería un análisis que harías tú de los aciertos y desaciertos de la gestión presidencial del jefe de Estado que todo el mundo considera que despierta actitudes antagónicas fuertes por un lado, pero al mismo tiempo adhesiones firmes por otro? Mira, yo creo que al presidente Abinader hay que reconocerle incuestionablemente que ha manejado las crisis, porque hemos tenido varias crisis. Tuvimos la crisis del COVID, luego tuvimos la crisis económica derivada del COVID, ahora una crisis bancaria amenaza la estabilidad financiera mundial y nacional. Y todo eso se ha manejado bueno, se ha manejado. Y tenemos gobierno y tenemos democracia y eso tenemos que celebrarlo y hay relativamente una paz y un orden. Ahora, ¿hasta cuándo eso podrá ser manejable en el sentido de que parte del esquema económico que estamos viviendo está observando un desequilibrio grande? Mira, por ejemplo, acabo de ver las estadísticas de la balanza de pagos del Banco Central. Hubo un incremento en el déficit de la balanza de pagos, un déficit en la balanza de pagos de aproximadamente 6.000 millones de dólares, que es casi 3 veces lo del año pasado. Cuando tú analizas el desglose, encuentras que el principal causante de ese déficit en la balanza de pago fueron las excesivas importaciones. Y es que por debilidad de nuestro sistema productivo, el país ha tenido que satisfaciéndose necesidades con importaciones. Pero eso es una variable espeluznante, que en un año se haya casi triplicado las importaciones de bienes en circunstancias de que el petróleo no ha tenido el boom de años anteriores, porque antes se lo atribuíamos que el petróleo pasó a sobre 100 o razones similares. No, el petróleo llegó a estar en 70 pesos, 70 dólares el barril. Entonces yo creo que hay muchos desafíos económicos, hay muchos desafíos sociales, hay muchos problemas ambientales, hay problemas migratorios que no acabo de entender cómo no se normalizan las relaciones dominica-haitianas para poder enfrentar y seguir con las realizaciones de preservar el orden institucional que hemos estado viviendo durante 56 años. Bien, vamos a hacer una breve pausa, recordándoles que este programa, Vertiente de Opinión, se transmite los domingos de 9 a 10 de la noche por la frecuencia 6, tanto de Claro como de Altiz, del canal del Sol, y que si usted no lo puede ver, por ejemplo, esta interesante comparecencia del ingeniero Guillermo Carán, pues usted el lunes, después de las 3 de la tarde, en YouTube, puede ver una repetición indefinida por estos canales. Volvemos. Bien, continuamos este interesante conversatorio con un destacado líder político dominicano, Guillermo Carán, un hombre que si aceptara
todas las invitaciones a programas que le hacen, no tendría tiempo ni siquiera para consumir una de los 3 golpes, como dicen, de la comida dominicana. Guillermo, indudablemente que yo me pongo a pensar que no me gustaría estar en las personas de los miembros de la Junta Central Electoral. ¿Qué piensas tú? Por un lado hay el financiamiento de los partidos. Por otro lado, las constantes violaciones de los partidos a las normas de la Junta Central Electoral. Últimamente se está hablando mucho de cómo candidatos, por los aportes que hacen de las campañas, después se descubren al tener una posición congresual o municipal que tienen vínculos con organizaciones ilícitas, y ya 4 de ellos han sido mencionados como que están en una lista de las autoridades norteamericanas como personas que podrían eventualmente ser extraditadas, aunque tienen posiciones sobre todo en el Congreso Nacional. Mira, yo creo que la Junta Central Electoral, no esta, sino todas las anteriores, a pesar de estar dirigida por hombres que tienen gran prestigio moral, ético y hasta religioso, pero no ha cumplido plenamente las disposiciones, ni ha ejercido las facultades de escudriñar el proceso de elección de candidatos por parte de los partidos. La Junta Central Electoral, hay que recordarlo, es un organismo constitucional. Es un organismo que en materia de elecciones, como por ejemplo el Banco Central en materia de política monetaria, tiene facultades reglamentarias avaladas en disposiciones constitucionales, y las normas y las referencias y los consejos de la Constitución y las propias leyes electorales enfatizan en las razones éticas. Entonces, la Junta debió reglamentar y debió hacer cumplir los reglamentos que ha cumplido, que ha elaborado, o lo que pueda haber habido elaborado para garantizar la selección de candidatos idóneos a los puestos electivos. Ha primado el financiamiento, un financiamiento que empaña la idoneidad de los candidatos. En cierta forma, y estoy sangrando por la herida, porque yo creo que incluso mis posibilidades políticas que pude haber tenido se troncharon precisamente por el concepto del financiamiento. El financiamiento es una variable importante en la sociedad dominicana hoy. No estamos en los tiempos de, por ejemplo, la caída de Trujillo, de que la política se ejercía basándose en principios o con una dosis alta de sacrificio o con una vocación enorme a favor del bien común. No, precisamente como parte de la degradación de los políticos, la política se ha degradado, y el elector, viendo que los políticos predominantemente giran alrededor de beneficios personales, están reclamando, a veces por adelantado, la consecución de beneficios para ellos. Alrededor de ese financiamiento de la política, que no ha valido el caso de financiamiento de los partidos, porque sigue estando amenazado por personas que invierten en candidatos con la intención de recuperar cuando ellos ganen, o que lo nombren en un puesto si es que es el candidato que apoyaron gana. Está afectado por el narcotráfico, está afectado en el caso dominicano, por las bancas y toda esta corruptela que se ha montado, y específicamente, con mayor razón y más dolorosa aún,
es la corrupción. O sea, todo eso ha determinado que la política, el ejercicio político dominicano se haya descompuesto, se haya desnaturalizado. Y pienso que la Junta Central Electoral debe adoptar las reglamentaciones necesarias para que eso no siga sucediendo y establezca las disposiciones de rigor a ser cumplidas para que ir saneando el esquema de escogencia de candidatos para ocupar puestos públicos. Indudablemente que al los partidos no mostrar ni siquiera el mínimo de ideología, ya otros factores inciden en los triunfos de los comicios. Por ejemplo, hay algunos que han obtenido posiciones electorales y han admitido que ha sido por aporte económico. Dedican millones y si le dan una suma X a los votantes que están en el área de las votaciones, eso solo puede determinar el triunfo. Entonces, la pregunta es, ¿qué produce en Guillermo Caray, un ideólogo, un intelectual, esa circunstancia? Bueno, la verdad que la comercialización de la política a la que hemos llegado, eso inhibe que personas basadas en interés, en el interés general, en procurar el interés general de la población, en el bien común, basada en elementos doctrinarios y ideológicos, prácticamente salgan del mercado electoral. Y, por ejemplo, la última vez que yo intenté, llevándome de tu consejo de hace años, intenté una participación política cuando me dirigí a las instancias de mi partido que entendían que debían aprobar la escogencia, en lugar de yo obtener como respuesta, qué bueno, con tu experiencia, con tu formación, tú puedes aportar mucho. No, lo que me dijeron fue, eso te cuesta 20 millones de pesos. Cosa que yo ni tengo, ni como dice mi esposa, yo no sé pedir. Entonces, realmente la práctica política se ha comercializado, se ha convertido en un negocio. Y lo peor del caso es que la población lo ve. Una parte de la población lo repudia, pero termina aceptándolo porque no hay alternativa. Pero otra parte de la población se suma a la comercialización y eso está degradando enormemente la democracia dominicana y la democracia del mundo, porque eso no está sucediendo solamente aquí. Solo que en algunos países es mucho más organizado y es transparente. Por ejemplo, en Estados Unidos es importante y hasta se utiliza como criterio cuánto dinero recaudó un candidato para su actividad. Pero lamentablemente nosotros no hemos llegado a ese nivel y lo que estamos, así como la economía está muy afectada por la informalidad, en la informalidad de la economía partidista, lo que subyace es lo que popularmente se conoce como dame lo mío. Y dámelo por adelantado, porque la gente ya está frustrada en el sentido de personas que viven ofreciendo villas y castillas y cuando llegan a posiciones se olvidan de sus electores. Cosa que yo creo que también hay que recuperar en el sistema político dominicano. Y es en cierta forma la gran transformación, el gran cambio que debe darse en el ejercicio político dominicano. Aunque en parte de tus declaraciones has señalado que el Partido de la Liberación Dominicana, por los procesos de acusaciones de corrupción de figuras destacadas del Partido Morado,
tenderá a irse progresivamente debilitando por esas circunstancias. Eso, sin embargo, contradice a la encuesta Gallup y a otras, donde frente a la inflación, el desempleo y el incremento de la delincuencia, el combate a la corrupción no ocupa lugares determinantes. Tu opinión. Te reitero mi opinión. Yo creo que la próxima contienda política, el Partido de la Liberación Dominicana como partido, no solamente por los expedientes que están gravitando sobre ellos, sino por la reacción de la dirección de relevo, si es que se puede llamar dirección de relevo, la reacción y las actitudes que han tomado con relación a ese problema, los candidatos que han elegido estarán fuera de circulación. Yo no veo que el próximo proceso electoral, aunque gire alrededor de líderes, no lo determinarán las organizaciones que apoyan los líderes, sino lo determinará la población en función de cómo perciban que se van a encarar los principales problemas nacionales, económicos, te repito, migratorios, sociales, ambientales, institucionales, que están afectando la vida política nacional. Uno se asombra, Guillermo, de que cuando Estados Unidos, en la contienda revolucionaria de 1965 en el país, desembarcaron 40 y pico de miles de soldados para impedir la restauración en la magistratura del Estado al derrocado presidente Juan Bosch. Sin embargo, hoy vemos que en Colombia, en Chile, en otros países, en la misma Venezuela, y en Bolivia, gobiernos de tendencia de izquierda, sin que, por lo menos en apariencia, los Estados Unidos y el gobierno de Joe Biden y el Partido Demócrata intenten siquiera tímidamente combatir a esos gobiernos. Eso te refleja hasta cierto punto la ineficacia de la política exterior norteamericana. Te hablé en un segmento la diferencia entre las políticas en Occidente con relación a Oriente, la paciencia oriental. A mí me parece que en la política exterior norteamericana se piensa mucho en el corto plazo y en lo que está y en lo que se visualiza. No miran más allá. Yo creo que todo este giro hacia la izquierda de América Latina, bueno, es hasta cierto punto un giro comprensible como consecuencia de los malos gobiernos, vamos a decir, de derecha, que soy muy opuesto a las etiquetas de la izquierda y la derecha, porque yo no sé qué es lo que es derecha ni qué es lo que es izquierda, por lo menos aquí. Porque, por ejemplo, al Partido Reformista, que siempre lo han tenido como de derecha, para mí ha sido el partido más revolucionario que ha gobernado la República Dominicana. Y pienso específicamente en las leyes agrarias y en la nacionalización de los recursos mineros. De manera que hay que entender que el mundo, la historia, evoluciona en vaivenes que algunas veces gobiernan y ganan y están de moda la izquierda, pero cuando ejercen el gobierno, inmediatamente los pueblos comienzan a ver el lado opuesto. Mira el caso de Chile, un presidente que ganó con una comodidad increíble y ya tiene menos de una cuarta parte de aprobación. Eso significa que en las próximas elecciones Chile va a mirar hacia el otro vértice del ángulo pendular de la política mundial. Bien, le agradecemos
al ingeniero Guillermo Carán, que ya no es dirigente, según su propia confesión, del Partido Reformista Social Cristiano. Y recuerdo que algunos dirigentes de ese partido le han dicho a Guillermo que ya renuncie a su militancia en el reformismo. Pero indudablemente que este hombre tiene una serie de cualidades que ya escasean en la política nacional. Estoy seguro de que él, al igual que yo, lamentó mucho el fallecimiento de ese veterano y talentoso y honesto periodista que fue Francisco Álvarez Castellanos. Yo fui íntimo amigo de él, compartimos jornadas de bohemia y también combates en los 12 años del reformismo y en otras etapas de la vida nacional. A ustedes, gracias por la atención que nos dispensan. Esperamos contar con el privilegio de esa atención. Así es que hasta la próxima.